Quiera. El mismo tiempo. Buenas tardes. Linda. ¿Me escuchan? ¿Sí? Carlos, todo perfecto. Ok. Buenas tardes, mi gente linda. Feliz miércoles 15 de octubre del año 2025. Bueno, nos vemos un poquito oscuro, precisamente porque estamos. Sí, estamos en Halloween, en el mes de Halloween, no, mentira. Sale la brúa y los brujos. Hoy estamos sin luz, o sea, ya tenemos poca electricidad y Sin estamos energía eléctrica. trabajando bueno, con las uñas para poderles llevar este conversatorio. Así que bueno, vamos a tener un poquito de paciencia, probablemente porque, mire cómo nos vemos un poquito oscuros, pero la idea es que, bueno, podamos hacer el programa y llevarle la información que tenemos preparado esta tarde para ustedes. Bueno, hoy entonces un nuevo programa, bienvenidos sean todos, gracias por estar aquí, gracias por esta presencia que tienen ustedes ahorita a través del Zoom. Les recuerdo cuál es la dinámica del conversatorio. Ustedes hacen, bueno, vamos a escuchar ahorita al comité, yo ahorita les voy a presentar. Escuchamos el comité y luego entonces, en la medida que vamos avanzando, hacemos las preguntas, pero podemos esperar un poco que avance el tema para poderlas hacer. ¿Ok? Bueno, mi nombre es Amalia Torrealba, soy la secretaria de Estudio de Investigación del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Carabobo. Y tengo a mi lado a la coordinadora del Comité de Principios de Contabilidad, Merlin Enríquez, y por ahí nos acompaña también Arnoldo Morillo, Morillo, sí. también miembro del Comité de Principios de Contabilidad, Comité adherente. Hoy tenemos un tema que, aunque la gente no lo entiende probablemente, no tiene la importancia exactamente, posiblemente sea eso, de lo que tenemos hoy, tema de profesor. Tengo un feedback aquí. Vamos a hablar de la nueva versión de los principios de contabilidad en Venezuela. Fíjate lo importante que es. Tenemos una nueva versión, tenemos cambios sustanciales en cada una de las normas y la gente no entiende que es una norma que nos rige, que tenemos que saber, porque con ella vamos a hacer los registros contables en la contabilidad, vamos a preparar los estados financieros, tenemos que hacer todo lo que hagamos en una contabilidad, en una compañía, lo tenemos que hacer a través de esta normativa. Entonces, debemos conocerla y los cambios. Yo creo que son 32 normas, la mayoría tiene cambios y entonces no nos podemos quedar con la versión 2015, que es la que tenemos ahorita, a pesar de que, por supuesto, tenemos un periodo de transición, que es el que nos va a regir hasta cuando esta tenga la luz verde para la aplicación definitiva. Pero podemos aplicarla de manera anticipada, así que debemos conocer esta norma y hacer nuestro registro con toda digamos, toda esta información. Entonces, bueno, Merlin, ¿qué nos dice con respecto a esta norma? Sí, esto es un apostolado, ¿no? Sí. Estamos en algún momento la gente me decía, pero otra vez la norma, otra vez la norma, o sea, Sí, 2025 y la norma y la norma. Pues bueno, es que pareciera ser que nos arropa a la norma otros temas, ¿no? Y pudiéramos comprenderlo, pudiéramos de repente decir, bueno, concho, no, que la norma es más importante la parte tributaria, claro. o es más importante. ¿Sabes lo que pasa también? Un problema que tenemos aquí es que nadie exige Ajá, legalmente sí. los estados financieros bajo la normativa. Entonces, a lo mejor eso influye un poco. Correcto, con y respecto las a- exigencias están dentro de las leyes, porque Exacto. para efectos de registro empresarial, ante el Servicio Nacional de Contrataciones, incluso para otros tipos, digamos, de entes, eh, trabajan con lo que es las normas emanadas de la federación, más allá de que puedan tener algunas normativas internas propias, ¿no? Hablo de, por ejemplo, la SUDESEC, la SUDEVAL, etcétera, Sí. ¿no? Pero, Pero ciertamente ¿quién no revisa? nadie me va a venir a trancar el negocio ¿Quién no y revisa? me van a Que eso poner esté una correcto. multa Ah, porque Exacto. esté con la norma o no esté con la norma. Y que quien la revisa, Ujú. de repente no es un tema desde el punto de vista técnico, es un tema más de forma. Ujú. Y alguien diría por ahí así como que, bueno, mira, mientras tenga la partida de impuestos sobre la renta diferida, le decimos que está en norma. Mientras sí, diga claro. por ahí que está ajustado por inflación, decimos que está en norma. Ujú. Mientras diga algo así que tenga un poco de nota, no
normas, pero mientras tengan un buen Exactamente. otro, Ajá. están en normas. Solamente que haya Eh, sido producto de un proceso de auditoría ah, se haya hecho la verificación del cumplimiento de la Ay, normativa de eso es. principio. Así es. Pero si es por motus propio, pues Posiblemente no. es bien Y débil. eso obviamente es preocupante porque al final este tema técnico, la norma nos ayuda mucho. O sea, la norma nos ayuda no solamente desde el punto de vista de poder instaurar incluso cuando no está un tema de control interno, por Sí, ejemplo, ¿no? sí, sí. Porque al final ella te dictamina políticas, al final ella te dictamina, si bien es cierto no te da los procedimientos paso a paso, pero si te da un background de toda la información que desde el punto de vista de control interno debería tener en las empresas, desde las pequeñas hasta las grandes. Obviamente cada quien adecuado a su tamaño, a su capacidad, a su estructura organizacional, porque bueno, hay elementos que de repente pueden aplicar con mayor ahínco en una, en menos en otra. Tú sabes que yo estaba hablando en estos días no, con un compañero también del comité y estábamos hablando precisamente de esto, de las normas, pero, oye, que ellas a veces no nos aclaraban algunas cosas, como por ejemplo la norma de hiperinflación. Ujú, Bueno, que te establece, bueno, algunos elementos para hacer la indicación de cuándo se considera que hay una economía hiperinflacionaria, pero, ay, ¿cómo hago la represión? ¿Cómo hago este tipo de cosas? A la parte práctica del asunto no te lo establecen las normas, porque fundamentalmente es teoría contable algunas cosas. Son procedimientos de teoría contable y ecuación del patrimonio, o sea, se fundamenta. sí, Fíjate claro. que quizás aquí voy a hablar de filosofía, un poco de cosas que a veces no entendemos, o sea, no entendemos de dónde nacemos nosotros, que es de una ecuación del patrimonio. Y pareciera, y también lo digo también por experiencia, contando experiencia, eh, mira, muchas de los tratamientos que nosotros hacemos, por ejemplo, el estado del flujo del efectivo, Ujú, pues yo me atrevo a hacerlo a través de la ecuación del patrimonio, haciendo el despeje del efectivo y después hago un despeje de los elementos que están ahí. ¿Cuál es el punto y por qué estoy tocando esto? Bueno, porque hemos manejado una teoría contable fundamentalmente enfocadas a la parte tributaria. Pero nosotros tenemos que, obviamente, definitivamente, hacer la aplicación de lo que establece los elementos de reconocimiento, medición y revelación que me da el modelo normativo internacional, bien sea en las dos versiones, tanto para la pyme como para las normas completas. Entonces, es complementario, es necesario que nuestros estados financieros pues cumplan esta normativa, porque así es como estamos nosotros adheridos a nivel nacional. Y bueno, y eso es lo que le da la relevancia, la importancia y que nuestra profesión esté en un top importante y ya no, o sea, no quiten esa visión que tenían de nosotros de tenedores de libro, porque realmente los contadores públicos no somos tenedores de libro, los contadores públicos fundamentalmente somos unos analistas financieros, ¿ok? Aparte de auditoría, que es nuestra reserva legal, por decirlo de alguna Podría manera. ser, pero eso no es el objetivo realmente. No, no, o sea, pero Claro. fundamentalmente, o sea, en los momentos que estamos ahorita, la trascendencia de nuestra profesión nos lleva más allá de hacer, pues, solamente una contabilidad. Entonces, el solamente hacer una contabilidad, que lo pueda hacer cualquiera, lo ¿Y puede para hacer. qué, cuál es la función de la contabilidad, no? Eh, Porque al final no, el tema de hacer la contabilidad, y creo que es uno de los beneficios de los cambios que se están dando en las normas, sí, más en la plena ahorita que en la pyme, ujú, ujú. porque ciertamente la pyme sale ahorita, pero viene de estudios Sí, desde el por dos mil supuesto, veintidós o sea, son Claro, 3 años por atrás, supuesto. y creo yo, me atrevo a decirlo desde el punto de vista de que obviamente las normas plenas se actualizan con mayor rapidez porque se Sí, actualizan anualmente, y que en ese proceso de rapidez se han incluido elementos, con lo ujú, que tocaba de hablar, porque al final, ¿qué hace la gente con el estado financiero? ¿Sabes? ujú. Incluso hasta el auditado en algún caso, listo, auditado lo necesito por auditoría a veces. Bueno, alejando aquellas empresas que lo hacen como una buena práctica, alejándolo aquellas empresas que efectivamente lo hacen porque saben, conocen que el poder incluir una auditoría en una organización te permite un tema de verificar, de Transparencia, revisar, transparencia. transparencia en el proceso, verificar que esos estados financieros realmente son razonables. Y ahí es donde entra, creo yo, el tema, ¿no? Ujú. Estados financieros razonables ¿a qué, no? Sí, O claro. en qué entorno. Y ciertamente ese entorno que ha venido cambiando a nivel mundial, Sí, y claro. obviamente el nuestro, que es un entorno bastante búscalo, muy volátil, y en ese proceso mucha gente tomaba el estado financiero, listo, dame que está la gaveta para meterlo y lo metí y ya está, porque
De repente el estado financiero no me daba los datos necesarios para yo poder tomar una decisión, Ujú. que al final es una de las funciones de la contabilidad. Y quizá no lo sabía entender, ¿no? Es correcto. ¿Y qué está sucediendo ahora con esta revolución de las normas? Las plenas, que la PYME trae algo de eso, la nueva norma PYME trae algo de eso, de por sí se llama norma de contabilidad ahora. Sí, O sea, un Sí. tema simpático, norma de pero contabilidad NIF. ni norma de contabilidad, ni, o sea, que tú dices, ya va, pero bueno, porque es que al final es para aplicarlo a la contabilidad. Ujú. Y la función de la contabilidad es básica para tomar decisiones, luego Sí, para control. sí, Claro, pero eso también tiene un porqué, porque en realidad hay un conjunto de normas más generales Ujú. que no tienen que ver con la contabilidad. Entonces, por eso es que a estas específicas le llamaron normas de contabilidad, NIF, y las otras también, entonces las otras son las NIF, porque abarcan otras sí, generalidades. Sí, sostenibilidad y no sé. Exacto. y efectivamente dentro de ese proceso de la toma de decisiones, Ujú. esta normativa, insisto, más la plena porque está más actualizada, pero la PYME también lo trae, trata de adecuarse a ese entorno de alguna manera, dándole elementos un poco de, ¿sabes?, de sustancia desde el punto de vista de Claro, análisis financiero, de elementos donde puede incorporar un nuevo estado financiero, o una mejora al estado de sí, claro, resultados, por claro. ejemplo, de manera tal que se comprenda mejor a través Ujú. justamente de la estructura del flujo del efectivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ese acercamiento que está teniendo Elías vino para que la contabilidad realmente esté dentro de ese entorno volátil que sucede en todos los países. Sí, El nuestro de repente es un poquito más tormentoso, ¿no? Pero igual volátil. es Es agotador. agotador, sí. Pero que efectivamente pues da pie para que la normativa pueda incorporarse e implementarse de forma adecuada. Sí, Ahora bien, ajá, ese puede ser un beneficio, que bueno, la normativa se está acercando a un tema de análisis financiero como para darle más importancia a la data que allí claro. aparece y que puedan con ella tomar decisiones. Pero la del 2025, de Amalia lo acaba de decir, Ujú. ¿está vigente ahorita? Bueno, no. ¿Eso para qué quiero yo saber de la del 2025? ¿En qué me interesa a mí ahorita la norma del 2025? Ah, pues tengo que estar planificado. Ay, yo me planifico. Y es uno de los elementos importantes. Aparte de haber dicho que la pudiera aplicar de manera anticipada, Sí, es que tengo que planificar, porque al final son estados financieros comparativos. claro. Y para yo traer un comparativo en el momento que corresponda a la nueva vigencia de la norma, en este caso para el Ujú. 2025, mi ejercicio tiene que estar en el comparativo anterior bajo la normativa igual y con los cambios que efectivamente se hayan incorporado en ella. Entonces significa que yo debería conocer de antemano, Sí, por lo menos claro, para estar tranquila y decir, ah, no, no tengo mayores cambios. claro. Al menos para eso. De decir, bueno, de ¿Cuándo comienza esa, digamos, cuándo la gente tiene que efectivamente hacer el cambio? O sea, ¿a partir de cuándo? ¿De qué año? obviamente aquí fíjate que nosotros tenemos un proceso en el cual a través del directorio deberíamos Ujú. esperar a que se haga el directorio, se haga... No, ya esto se hizo. De hecho, las normas de la ley para las pymes están aprobadas ya en un directorio. No, claro, pero la versión 2025, La versión 2025, estábamos esperando, era la versión español, Claro. que ya salió, y igualito, en el 2025 dijimos, ah, bueno, perdón, en el directorio se dijo versión 2025, pero con aplicación. que podía ser, ¿no? Pero es 2026, pero Ajá. pudiera ser Anticipada, anticipada. claro, por Desde el supuesto. punto de vista de que de alguna manera, al tú tenerlo ya comparativo, puedes empezar de una manera a trabajarlo. Incluso el 2025 pudieras terminarlo bajo 2025. Exactamente. Entonces, de alguna forma, el poder conocer hasta qué cambió, qué no cambió. O sea, mira, no cambió nada porque la Saber. empresa, las partidas que manejo, Ujú. pues quedaron intactas. Bueno, Pero ya es eso que, es un alivio. fíjate tú que tú lo estás diciendo, 2025 deberías estar cerrándose con versión 2025, porque es la base para el año 2026, que es cuando yo tengo, ya estoy obligada. Y entonces, y hacer mi comparación, Claro. o sea, peras con peras. Peras con peras, correcto. Correcto. Manzanas con manzanas. Manzanas con Ahora, manzanas. Pero sí. pero fíjate, gran pregunta, ¿no? ¿Estamos nosotros ahorita aplicando realmente las normas internacionales de información financiera? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ese es el mandato, ¿no? Ver, Pero cuando sí, la pero, gente hace un informe de compilación para el SAREN, claro, para una aprobación de estado financiero, lo está haciendo bajo normas para las pymes, por lo menos en las O sea, pequeñas. debería ser así. Debería ser claro, así. más allá del ajuste por inflación, Allá más, de usted por inflación. Debería ser El así. resto, porque, Pero ¿qué elementos de repente son los que puede uno no, incorporar te digo más esto, allá no, que te le digo digan esto y que de porque, repente no estén? sí, fíjate, porque existe a veces, creo que es, no sé, el desconocimiento, puedo utilizar ese término, que solamente es asociar
estoy en normas internacionales es porque ajusté por inflación. No, Y eso es lo que correcto, no. No. muchas personas a veces, o sea, colegas, no, Tenemos pero es que elementos de medición de inventario, por bueno, ejemplo. eso es un poco lo que vamos a conversar La nosotros cuenta por ahorita. cobrar, la cuenta por Claro. pagar, Ya los préstamos bancarios, no hay muchos préstamos bancarios, pero bueno, los que tienen. que tienen que estar a valores actuales. Así es. O sea, No, y fíjate, ahorita que me traes, o sea, ¿cómo es nuestro entorno económico en este momento? O sea, cuando nosotros, o sea, la forma de cómo comprar, eso me llama la atención a veces, los distintos precios de las distintas formas que tenemos, ¿no? Sí. Y entonces, y eso puede tener una implicación porque esos distintos precios, a lo mejor está implícito ahí un elemento financiero, o sea, correcto. unos intereses implícitos. Entonces, es una cosa que nosotros también tenemos que evaluar. Epa, ¿Y qué es lo que está ocurriendo? y es uno de los elementos que esta normativa trae de manera directa, Claro que sí. donde ella tiene que separar de forma explícita Ujú. justamente esa incorporación de elementos financieros en las cuentas por pagar comercial. Por ejemplo. Que las comerciales de repente la gente no, bueno, listo, Sí. cargo al inventario Ujú, ujú. que esté comprando desde el punto de vista comercial, acredito una cuenta por pagar, no importa si es a 30, 60, 90, 120 días. Claro. Ah, pues aquí no, aquí tienes que verificar. O sea, Ujú. tienes que revisar si efectivamente no hay un interés implícito, Sí, tienes que sí, sí, revisar sí. que efectivamente no haya un elemento de financiamiento incorporado, porque si lo hay, tienes que separarlo. Necesariamente tiene que estar separado, que de Claro. alguna manera lo mandaba la plena. Sí, sí, ¿Sí? claro, La claro. pyme no, que también es un elemento simpático, ¿no? El tema de que la pyme se alinee bastante con la plena, desde la óptica de que, bueno, tratan de que la mayor cantidad de operaciones posible, la mayor cantidad de hechos y transacciones que se estén dando, bueno, estén amparadas en ese marco normativo. Por lo menos marco Eh, conceptual ahí, eh, una alineación allí. correcto. Y el marco Pero, conceptual nuevo, por supuesto que uno dice claro, nuevo, es del 2018, pero bueno, relativamente no. sí. Bueno, no sé. Todavía se está reconociendo, que yo seguramente son muy pocas, o sea, muy pocas contabilidades yo he visto realmente, y haciendo en honor a la verdad, por ejemplo, que tienen el elemento inflacionario incorporado dentro de la contabilidad, porque lo vemos todavía como algo extracontable. Me preocupa a veces, no es que eso es extracontable. Lo fiscal, el ajuste por inflación fiscal es extracontable, pero el financiero, el que estamos hablando nosotros ahorita, debe estar en nuestra contabilidad. Y son muy pocas las contabilidades bueno, lo voy a decir con toda franqueza, ¿no? Entonces, hey, tenemos algunos elementos ahí que deberíamos de revisar. No voy a hacer calificaciones ahorita ni prejuicios, sino que en mi caso yo tendría que revisarlo, pues. Y así como está entonces, entraríamos en los inventarios. ¿Qué Mira, es lo que está pasando ahorita con los inventarios? El costo de reposición, el deterioro de los inventarios. Nosotros estamos midiendo eso. El deterioro de las propiedades, plantas y equipo también. Que tenemos el elemento de la inflación, pero no olvidamos que existen deterioros, ¿no? ¿Cómo registramos nuestras cuentas por cobrar? Por ejemplo, los pasivos. No, y que los tenemos el tema pasivos. hasta de diferenciales cambiarios. Ah, Y hay bueno, ni diferencial hablar. cambiario realmente desde el punto de vista financiero. Mira, Eh, y metiéndote en las brechas, ¿no? y las formas de pago que hay ahorita, o sea, cachea, bueno, voy a hacerle, pero tengo que mencionarlo, bueno, porque es una forma de pago, ¿no? Pero entonces también tenemos ahora, no sé, criptoactivos. A nivel de cuentas por cobrar caché ha generado un impacto en los estados financieros. Wow, claro. Sobre todo una empresa que empiece a utilizarlo tiene, desde el punto de vista financiero, tiene un riesgo de, digamos, de los días de cobro. Si es una empresa que ha venido generando de repente cobranzas de manera directa, un Ujú, retail, por ejemplo, cuando entra cachea, por supuesto, puede ser un beneficio para los clientes, pero desde el punto de vista del flujo de caja se ve afectado. claro. ¿Y qué pasa si eso cae en una fecha de cobro? O Pero sea, ¿cómo lo genera? y al No, es que revés, va a caer, o sea, en algún momento cae. pero en la contrapartida, de repente yo tengo clientes que compran a través de cachea. Ok, entonces tienes un pasivo allí, entonces Tiene un vacío. o sea, es bastante interesante y son nuevas, o sea, son cosas o son transacciones que usualmente no se veían porque estamos acostumbrados a que la intermediación crediticia a través del banco, o sea, a Sí. través de un préstamo. Pero es que ya tengo ahora un elemento Pero que fíjate, Cuidado con el ayuda, teléfono. ¿no? Que es, sí, por ejemplo, pero esa no es tan estrategia. sencillo decir, ah, tiene un pasivo. No, ese pasivo no te puede quedar registrado Ah, bueno, pero es al valor que, del que tú vas a pagar. es Eso que ahí tiene que está, tener un valor presente. Correcto. Que es son que ahí todos está. esos elementos que hay que Inclusive las incorporar. prestaciones sociales. Las prestaciones sociales, nosotros tenemos un boletín donde está, que es un principio Exactamente. contable, donde indica Así cómo es. nosotros vamos a hacer reconocimiento de las prestaciones sociales, porque solamente nos quedamos en, bueno, recursos humanos me pasó
el auxiliar de este es el saldo de las prestaciones sociales. Ok, está bien, pero es que yo tengo que hacer una correcta medición en función de lo que establecen los principios de contabilidad, más allá que nosotros traemos con un método simplificado, porque hay una normativa de beneficios de empleados que es bien compleja. Claro. Inclusive utiliza cálculos actuariales, cosas que, wow. Ujú. Sin Pero embargo, tenemos, bueno, gracias a Dios tenemos ese método simplificado. sí, teníamos un método simplificado. Porque No me, costoso, sí, de tarea, paso que es costoso y de paso que estuve claro, escuchando algunos eruditos en esto, que usualmente son actuarios, oye, que realmente, o sea, voy a hacerle sección caso venezolano, bueno, porque es que en Venezuela, o sea, lo que Los tenemos datos son muy es, o laboratorios. sea, sí, exactamente, es complejo, entonces me dice, oye, de verdad que el cálculo actuarial aquí es complicado, inclusive ellos como expertos determinarlo. Entonces, mejor nos quedamos con el simplificado, ¿no? Trabajan con temas de riesgo, porque trabajan. Eh, sí, pero es que todo es, o sea, todo es bastante complejo, las Mencionaste relaciones de dentro del trabajo. tema de los pagos, lo de los criptos, ¿no? Que Ah, bueno, sí, aprovechamos, bueno, aprovechamos lo que dije a mencionaste propósito, ¿no? temas Mañana, ¿cómo no? eh, Claro. con el tema cripto, sí, tiene que ver con los empezar riesgos con los que hay riesgos. los riesgos que hay por los pagos que se hacen Correcto. Y desde el comité y incluso en el comité nacional, pues se está estudiando también el tema de, más allá de que tenemos un boletín, el boletín 12, Sí, pero se está estudiando con un poquito más de ahínco, pues este tema de los criptos. Creemos que el próximo Zoom va a tener que ver un poco con este tema de los criptos y los avances que se tengan, porque ahorita no se tiene la verdad absoluta, ¿no? correcto. Sobre todo por el nuevo manejo y por la incorporación de estos elementos desde el punto de vista de dos nuevas plataformas que van a estar o que están registradas en la Ya, SUNASCRIP, pero ¿esos y son todos esos criptoactivos elementos, ¿no? o esos son efectivos, eso es Bueno, dinero? ahí es donde entra, ahí es donde entra el tema de Ah, ok, investigación, ¿no? ah, ok. Y donde se centra un poco el hecho de saber si se trabaja no con los USDT, no que el Bitcoin, no que la moneda, el XRP me dijeron que compraron, ¿cierto? Eso es para mañana, eso vamos a hablar de mañana. Por cierto, ¿quién está mañana? ¿Quién está mañana? Mañana está el comité de, ¿cómo se llama? del Comité de Prevención de Delitos De Financieros. delitos Ah, ok, ah, financieros. ok, normal. Y bueno, la intención es un poco pues que en este tema de los criptos, obviamente que todavía no hay una norma específica de parte del IASB, lo que hay es de Sí, repente es un pronunciamiento que hubo en un momento en el 2019, pero que bueno, ahora que está de tanto auge, sobre todo en nuestro país, por las mismas circunstancias económicas, pues bueno, de alguna manera también lo revisemos, lo estudiemos y lo investiguemos desde el comité para poder pues aportar y apoyar dentro de lo que las empresas puedan estar haciendo. claro. Recordando que las empresas desde el punto de vista jurídico pueden tener sus respectivas cuentas en cada Sí, una de esas claro. plataformas, las registradas, etcétera, ¿no? Sí, De me todas maneras, no, parece que es no. bueno que la gente, recomendar que la gente revise ese Sí, señor. boletín 12, No, porque no. tiene que ver con el registro contable y un poco, bueno, faltaría la minería en ese caso, Sí, pero exacto. tenemos un registro cuando es una criptomoneda, tenemos un registro cuando simplemente la administro Sí, Ah, y sí. cuando soy el dueño de la criptomoneda. la Entonces, tenéis. pues es cuestión de que se revise, lo terminemos de investigar y pues Claro. por pronto Y lo pudiéramos estar conversando. Pero no debería Lo haber que dudas sí, porque tenemos la norma. lo que sí O estoy sea, segura es que parte de estas conversaciones y todo lo que se ha tenido sí va a estar en el programa que deberíamos estar sacando ya para la Claro. semana que viene, Así. que es el programa de BENIF PYME, mm, donde la intención es un poco llevar la teoría y la práctica, o sea, que efectivamente podamos ver la implementación de la norma en carne viva. sí, Que sea, claro. porque hay veces, vamos a estar claro que hay veces que uno se queda con la norma y la ley, y la ley, y la ley. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué Ellas me pueden dijo? ser densas, ellas Sí, son A veces. densas. pues, es como Hay aburrido. unas que son muy sencillas también. Sí, Otras. pero que la intención es un poco llevar de la teoría a la práctica esa normativa, que la gente la conozca, por esto que tú acabas de decir. Si hay un tema de desinformación, el colegio está llamado a, lo estamos Sí, haciendo. claro. Efectivamente que podamos conocer la normativa de cabo a rabo completa desde la 1 hasta la 35 y que dentro de esa normativa, que de paso va a ser comparativa con el 2015, Mm, podamos ver esa aplicación en la vida real, en la práctica, en las contabilidades de cada una de las empresas que efectivamente se estén dando en la actualidad. Y es importantísimo porque es que al final, insisto, no hay nada mejor como tú conocer la norma y saber qué es lo que puedes hacer con ella. Y que dentro de esos beneficios que te va a dar la norma puedas tú decir, ah, bueno, en la contabilidad vamos a aplicar X, Y o Z política que está claro. dictaminada por la norma, porque efectivamente es lo que más se adecua a la operación, a la transacción de la organización. Va más allá de un tema de cuánto es la vida útil de los carros. Ah, Bueno, bueno, 5 años. fíjate. Listo, eso fue para todo el mundo. ¿Y Sí. cuánto es la vida? No, bueno, 25 años. Esa es la vida. Ayer alguien me preguntaba en estos días de la propiedad de 50 años. Bueno,
Chévere, puede que sí. Lo que pasa es Eh, que, por ejemplo, cuando yo estudié en la universidad, o sea, ya como que te decían, bueno, los mobiliarios 5 años y tal cosa 10 años. Y yo decía, bueno, pero ¿de dónde sacaron eso? Resulta que yo me puse a leer por allí. De hecho, eso está en el libro de Chieso, Contabilidad General de Chieso. Bueno, pero este son libros, sí, un libraco así. Resulta que para la determinación del tax en Estados Unidos, ellos tienen unos parámetros, o sea, tienen como que este activo va a tener la vida útil tal, ¿ok? Y bueno, para esa época, bueno, cuando yo estudié apenas estaba comenzando a manejar las NIF. De hecho, es una electiva que la daba el profesor Reinaldo Nava. Un saludo para el profe, ¿no? Y la daba como electiva, ¿no? Pero entonces traíamos era lo fácil. O sea, trabajábamos era con principios norteamericano. norteamericanos. Y que, ¿verdad que sí? No, no las pasábamos ni siquiera por los mexicanos, No, no, que no. se suponía eran los principios que estaban debajo de Fundamentalmente, los nuestros, ¿no? tú revisas toda la En la literatura pirámide de... de ese tiempo y fundamentalmente era con eso. Así yo estudié en la universidad. Y entonces, ahorita que tenemos las normas, la norma tampoco es que me dice la Sí. NIC 16, tal tipo de activo, la vida útil es tal, ¿no? O Pero te dice sea, que debes establecerla y que puedes claro, tengo que perfectamente, establecer. que puedes Claro, hacerlo otra vez incluso hasta con un claro, comité interdisciplinario es así, y puedes incorporar todos los elementos que requieras y claro. soportar y argumentar el por qué se ha determinado la vida útil y de paso puedes cambiarla, es decir, De eso de se acuerdo a la trata, misma normativa puedes claro. establecer tus respectivos cambios más adelante, ¿no? Este, de verdad que el tema de la normativa del año del 2025, ¿no? Ujú, Desde el punto de vista de, digamos, de los elementos o de algunos de los elementos más importantes o relevantes en los procesos, es que, bueno, trae también una nueva sección, ¿no? ujú. La medición de valor razonable. Para Ok, mí eso es imagínate. buenísimo. Claro, porque estaba incorporada de alguna manera dentro de las secciones 11 y 12, un poquito ahí y un poquito más allá, y Sí, como regadita en varias secciones, ¿no? Pero ahora efectivamente, pues el tema del valor razonable viene a ser preponderante en la normativa porque, bueno, reconoce que de alguna manera el costo histórico en algún momento deja de tener vigencia. sí, Y entonces, correcto. bueno, ya va, vayámonos a justamente que puedan los estados financieros establecer valores, podamos establecer dentro de los activos su valor razonable. Ujú. Y que, bueno, se tomen, por supuesto, las medidas de control interno necesarias para poder llegar a cualquiera de los niveles, pues, en los que ahora la normativa me indica que yo debo establecer para ver con qué valor de mercado debo estar trabajando en la misma, ¿no? Claro, porque esos son, o sea, nosotros tenemos, bueno, tú lo acabas de decir, ¿no? Un costo histórico, pero también tenemos partidas que están medidas a valores razonables. Y entonces aquí está interesante esto Aquí porque viene, aquí viene, aquí se genera entonces el mix, el híbrido. ya, sí, hasta que el híbrido, ¿no? Y entonces aquí es donde vamos a entrar, o sea, no hemos llegado todavía al punto de encuentro. Ya va, yo tengo una partida no monetaria, ella se mide a valor razonable, pero ¿qué hago? La ajusto por inflación primero, luego le determino si está medida a valor razonable y luego determino ese valor razonable y después lo ajusto. ¿Tú sabes qué va a ¿Cómo ocurrir mañana? hacemos? No O vamos a sacar un sea, Zoom, sino un reality de las reuniones del comité. sí, no, no, Donde nos pero tienen es que que ver caernos a piña en función a que sí va de esa manera, no va de esa manera, sí, sí, así no. ese está interesante. A Pero ver. sí, Desde el punto de vista, por hablar de esta norma, ¿no? O de estas que tienen ese superávit por revaluación, ¿no? O esas partidas que están medidas a, propiedad, planta y equipo, por por ejemplo. ejemplo, si trabaja con el modelo, no del costo, No sino del costo, sino el modelo de evaluación. el modelo de revaluación. Es un tema, de verdad que es un tema. Yo era reacio en pensar eso de que no, 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 ya está medida a valor razonable. Resulta ser que definitivamente vas a tener que hacer un mix ahí, ¿no? De ajustar por inflación, pero el comparativo. Lo tengo que ajustar por inflación y después hacer la medición ahorita por un tema. Ya yo hice el ejercicio. Es por un tema, sí, es por un tema de cuadre al final, ¿no? Pero bueno, está lo sabroso de esto, ¿no? Y fíjense ustedes, curiosamente, los eruditos de eso, yo no soy erudito para nada de esto, yo pretendo, todavía está en mis planes, tratar de dominar esto. Ellos comentan que las normas más técnicas y más complicadas son el ajuste por inflación y lo que tiene que ver con moneda extranjera. O sea, que son como que las normas técnicas más, oye, que tienen más comida, Más que tienen, cañón, sí, más exactamente, o cañón. sea, es bravo, o sea, es Ujú. bravo. Entonces, bueno, vamos a entrar en esas diatribas. Bueno, ¿qué hacemos? Ajustamos por inflación, eso lo vamos a ver también en el programa, cómo lo vamos a hacer. Pero definitivamente eso es lo interesante de esto, el estudio de estas normas,
es lo que nos va a permitir a nosotros hacer estos debates, bueno, porque lo tenemos allí. Antes, o lo hacías por un modelo o lo hacías por el otro, pero es que ahora los dos pueden convivir, entonces ya va. Sí. Ya me empieza a traer como que algunos inconvenientes y los niveles, el nivel del seguimiento de esta información de verdad que es delicada, porque imagínate tú que tú no lleves el control preciso, el auxiliar preciso de esto, porque ahora vas a tener una partida a su costo nominal, más el pedacito del ajuste por inflación, más el pedacito de lo razonable, más o menos el deterioro, entonces ya va, espérate un momentico, el asunto se me puede desbordar y se me puede salir de las manos si no tengo un plan ¿no? para llevar esta contabilidad, Y le ¿sí? lamentamos mucho que no podamos, Presentar. no, que no podamos ampliar tanto esa Por cuestión. eso, Nos claro. queda muy poco tiempo, Ok. tenemos apenas con los recursos que tenemos De luz. para poder terminar este conversatorio. Tenemos apenas 5 minutos ya. Ah, ok. También, ¿no? Entonces tenemos Se que va a la pila. sí, se nos acaban el poco recursos que tenemos. Así que, bueno, vamos a tener que comprometernos con Pues otro. lo replanteamos, no hay problema. Exactamente, Ok. con otro, porque a mí me parece muy interesante todo lo que estamos diciendo, porque tiene que ver con la parte contable. Y como queremos hablar de la normativa, que es la que precisamente es la base para la Claro, contabilidad, entonces yo tengo que informar mucho más. claro. Así que, bueno, vamos a ir entonces. Pero Sí, bueno, las baterías no nos lo permiten. lamentamos mucho porque la verdad el tema es muy interesante y lo necesitamos, pero bueno. Mira, hay algo simpático y es que dentro de este proceso del conocimiento de la norma hay elementos que estoy segura muchas empresas ahorita lo manejan. Y cuando digo lo manejan es que cuando tú entras a una organización posiblemente tengas en negocios, plantas que con la misma situación de repente han dicho, mira, esta oficina ya vamos con este tema del coworking, ¿no? Sí, claro. Vamos a arrendarla, vamos a generar otros temas aparte de otros ingresos, aparte del negocio per se que de repente lo tienen en el área, ¿no? Bueno, es que la normativa del 2025 ahora pues trae hasta una guía para el uso mixto Sí, de cómo no. esas áreas y de esos espacios que al tú tener un espacio arrendado ya deja de ser propiedad de inversión y, perdón, deja de ser propiedad de planta y equipo y pasa a ser, por ejemplo, propiedad de inversión, ¿no? Sí, sí. Entonces, pudieras tú medir y decir que hay un pedazo de tu planta que está arrendado y que deja de ser propiedad de planta y equipo, es una empresa o una propiedad de uso mixto, y por lo tanto, propiedad de uso. Es correcto. Entonces, Pero eso lo vamos a ver en el curso. sí, bueno, efectivamente, todos esos temas que son terrenales. O sea, no estoy hablando no sé, de derivados, Oye, me de gustó esa futuro. palabra, todo bien chévere. Son temas que día a día lo vive la gente. Son temas O sea, terrenales. claro, día a día lo vive la gente, lo vive la empresa. Lo hablaste tú con el tema de cachea, o sea, yo de cachea, es decir, cualquier crédito, porque Claro. pudieras tener créditos de Esa es cualquier la crédito. realidad, esa es lo que tenemos ahorita. Es la realidad que existe hoy día dentro de nuestras pymes, pymes completas. O sea, no estoy hablando de que, no sé, de grandes entidades que cotizan en bolsa de valores, no, estoy hablando de pymes. Que tampoco es que no se den, Ah, son claro. pocas. Sí, claro. En pocas proporción, pero también se dan en Venezuela. Pero nosotros, o sea, dentro de lo que es el ámbito pyme, hay una serie de transacciones que hoy día se están dando en las empresas y que tenemos que ver de qué manera la Cierra normativa porque las Carlos le da un ataque. Sí, Bueno, sí. muchísimas gracias por esta presencia aquí, a pesar de todos los obstáculos que hemos querido llevarnos, porque por lo que decíamos en la introducción, Compromiso, ¿no? Y el es compromiso un también. compromiso y es una información importantísima. Pero el calor. El calor, No agobia. tenemos electricidad. Estamos deshidratados aquí. Las condiciones no están A punto, no hay sí. condiciones, pero sin embargo aquí están. Pero Intencional. nosotros prometemos traer una nueva conversatorio referente a esto. Así que bueno, nos despedimos. Recuerden, mañana tenemos el cardeo y también tenemos en el CIGEBEN el PROFA de las normas para pymes, que también ahí vamos a ver, por supuesto, norma a norma, el contenido. No, podemos continuar. Acabamos de llegar una electricidad. Pero Ustedes este, vamos entonces. no lo vamos. No. Aquí. Ya, pero pues, tenemos que ir tenemos que ir a comerciales para. Sí, ya estábamos bastante agotados. Concho de Carlos. Entonces, bueno, O sea, seguimos entonces dando un poquito más Claro. a esta información. sí, bueno.
Fíjate, bueno, de verdad que a mí el tema, porque es propiedad de planta y equipo y propiedad de inversión lo que trabaja esto, que es lo que estábamos conversando. Claro, Que efectivamente, pues algo de lo más normal en cualquier empresa que puedan tener un espacio arrendado a un tercero. Y más con la situación de hoy día, pues que tienen que, ¿cómo se llama? De generar la mayor cantidad de ingresos posible. sí. Bueno, en medio de digamos, esta normativa o la del 2025 que tal como dice Amalia, pues efectivamente es súper necesario pues incorporarla dentro de los procesos nuevos y de lo que tenemos que conocer para el cierre de 2025, 2026, por supuesto. El tema, por ejemplo, de el ajuste por inflación, el tema de la sección 30 a nivel de lo que es traducción Ujú. en moneda extranjera, pues de alguna manera, pues, y con el entorno que tenemos, vienen a ser preponderantes. Sí. El poder ajustar como debe ser, el poder generar un ajuste, aun cuando tenemos INPC hasta octubre todavía. Yo me metí esta mañana y todavía está hasta el 30. Oye, hasta No sé, a menos que lo hayan hecho en la tarde, que lo dudo, o pero sea, bueno, ahorita mientras que estuvimos sí, aquí. mientras no había luz, será. Que Sí, fíjate, efectivamente, pues, fíjate, uno de los de las primeras, si vamos a hablar de ese elemento, limitaciones que tenemos entre comillas, o desde el punto de vista oficial, es la falta de publicación de los INPC de noviembre y diciembre por parte del Banco Central de Venezuela. Es decir, que tenemos una inflación hasta el mes de octubre del 2024. ya Que tenemos un año. sí, ya vamos para un año. Ajá, ¿y cómo hicimos ese cierre entonces del 2024? Bueno, afortunadamente tenemos un boletín 2 que es un principio contable venezolano, donde nos indica, pues, nos da algunas sugerencias. En mi caso particular estoy trabajando con información que publica con las variaciones de la inflación para ya construir Es mi importante NPC. informarlo, porque Sí. yo en los grupos donde he He estado, visto que cómo se hace. no, la gente pregunta, Sí, cómo se hace. si los tienen que ser Ok. sugeridos por la federación, aplicando la versión 4 del boletín, Sí, ¿verdad? sí. Entonces es importante informar con respecto a eso. ¿Y dónde Claro. lo pueden conseguir? Bueno, fíjate, eso está para todos los contadores públicos pueden ingresar cuando ingresan al portal, La aplicación a la virtual. Federación Virtual. Entonces ahí, sí, exacto, la Federación Virtual, ahí pueden encontrar, ¿cómo es que es econométrico? Sí, pero hay una pestaña que Hay se una llama patrones de pestaña, pago. exactamente, ahí pueden encontrar, o sea, está tanto la pestaña que establece cómo es la metodología, como ya la variación. O sea, ojo, hay que tener cuidado porque ahí nos indica es la variación. Ahí no nos va a dar no es el INPC. El INPC lo vamos a construir nosotros partiendo del mes de octubre. Entonces colocamos cuánto fue la variación octubre-noviembre. Ahí tengo mi INPC y la de noviembre-diciembre. Ah, bueno, entonces del de noviembre le incremento esa variación para tener esto. Pero sigue siendo una estimación que nosotros vamos a hacer la mejor estimación. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros hemos preparado unos estados financieros? A esta altura, yo tuve que haber hecho un cierre y tuve que haber presentado unos estados financieros ante el SAREN para aprobar ese ejercicio económico. El problema se me va a presentar, vamos a suponer, cuando el año que viene yo cierro 2025 y que ya yo tenga esperamos que el Banco Central de Venezuela publique los INPC. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar allí? Entonces, precisamente, también el boletín te dice cuál es el efecto, porque efectivamente lo vas a tener. O sea, no sabemos. No, eh, una vez que se tengan esos claro, índices, claro. hay que corregir. Por eso, Entonces, por obviamente, eso. pues, que en este momento Claro. no nos podemos quedar con los usuarios esperando que nos den No, eso. no, Y no. entonces, la manera de hacer una información es a través de economía. Sí, claro, y afortunadamente, bueno, sabiamente, el comité técnico y la federación, pues, Claro. pudo darle una respuesta porque hace unos años ese era un, ¿Y ese qué era pasa un- cuando saquen los INPC del Banco Central? bueno, que tenemos que corregir eso, Mira, porque o sea, el efecto de esto va a quedar entonces en el próximo ejercicio económico, porque tengo que correr como que si esos valores siempre los hubiese, como que siempre los hubiese tenido. En el propio boletín también, y creo que hay un pronunciamiento de la federación cuando esto ocurrió, esto tenía rato que no ocurría, que había omisión por parte del Banco Central de Venezuela, la publicación de los INPC. Entonces,
que en algún momento efectivamente sucedió. Por eso. Y la federación emitió unos comunicados, unos instructivos, por decirlo de alguna manera, donde se indicaba cuál era el procedimiento que uno iba a hacer, porque uno estaba así, pero ¿y ahora qué hago? ¿Es corrección de un error? ¿Es un cambio de política? ¿Un cambio de estimación? Etcétera. Entonces, hay que tener también cuidado con eso porque nosotros no sabemos. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que nosotros hayamos estimado la inflación, hayamos hecho, por ejemplo, un decreto de dividendos basado en esa estimación y después me digan que mira, la inflación no fue Está esa. Sí, complejo. exactamente. Sobre todo cuando la variación o la desviación es muchísima. La Eso es variación que me dio el importante. 2024, la inflación, bajo esta estimación del boletín número 2, creo que está alrededor del 52%, algo así fue si mal no recuerdo. Es posible que este El, año sí haya algo de ver. no, no, pero te estoy diciendo 2024, ¿no? Que Sí, nos dé por los eso. valores, que nos dé los valores correctos y tengamos que reajustar eso y a lo mejor, no, mira, la inflación fue el 18%, wow. Entonces le Es posible. incorporamos, Yo creo que el 2025 es posible que haya algo ah, de bueno, virtud de que, bueno, por alguna razón no salió. O sea, tenemos 8, 10 meses, sí, por supuesto. tenemos 12 meses en Claro, total, pero en el año claro. 2025 ya no hay. Ojo, quiero dejar bien claro que estamos hablando para efectos financieros, Claro, para efectos tributarios, es otra cosa. para los contribuyentes que todavía hacen ajuste con la inflación. Pues ya otra cosa. Y también lo han preguntado mucho por la fecha en que estamos ahorita. Recuérdense que esta semana comenzó, la semana pasada creo que comenzó la fecha de un tributo que hay que hacerlo, que no lo voy a mencionar aquí para que no me voy a meter en ese ámbito de ese tributo, pero que algunas personas estaban, La claro, gente claro, necesita, por para supuesto. ese cálculo necesita los INPC. Sí, exacto. Necesita aplicar el procedimiento Claro, financiero. claro, pues, sí, pero no quiero No hay duda, nombrarlo, claro, no no quiero. hay duda de que necesitas los financieros para hacerlo Sí, tributario. por supuesto. Claro. Entonces, fíjate que estas cosas traen un colateral más adelante de los estados financieros, entonces, oye, nos pone a nosotros como que a parir. Entonces, bueno, eso nos obliga, como lo hemos dicho siempre, bueno, un control interno, oye, tener esa contabilidad lo más con lupa posible, porque, bueno, pues son efectos que vamos a tener ahí. Planificación, entonces. Planificación. Correcto. Fijación de precios, etcétera. O sea, de verdad que es un tema. Fíjate Bueno, que de hecho, alguien me decía, Arnoldo, pero ¿cómo fijo precios si no hay, cuál es la inflación de ahorita? Bueno, ¿y cuál es la inflación de ahorita? Entonces, ¿basado en qué? Te voy a dar Tasas de indicadores. cambio basado, porque de hecho la propia norma establece por allí que si no hay a veces indicadores, tú pudieras manejar como un elemento de cálculo de inflación, pues las variaciones en las tasas de cambio. Pero nosotros tenemos nuestro boletín, que es el que nos orienta al respecto. Pero de verdad que es delicado, o sea, ahorita el entorno económico de la empresa venezolana, o sea, manejarse, sortear o surfear esta ola del entorno económico que tenemos es duro, pues, es duro. Entonces, ¿cómo quedan esos estados financieros? ¿No? ¿no? Es, Y, por es ejemplo, la gran pregunta. contra esta norma 2025, por ejemplo, los estados financieros, si bien Ajá. es cierto, no tienen cambios profundos No, desde correcto. el punto de vista de la presentación, quiero decir, y de la Sí. estructura. Sí hay algunos elementos importantes que es la desagregación de partidas, Ujú. algunas partidas que lo que buscan es dar mayor información financiera que la que efectivamente hasta el momento se está dando. El tema de financiamiento, el tema de cuentas por cobrar, por ejemplo, que deben haber unas separaciones entre lo comercial, entre las otras Sí. cuentas por pagar, que al final obviamente está dentro de la estructura y es explicado, por supuesto, dentro de lo que son las normas. Fíjate que tú hablaste de las cuentas por cobrar y todavía hay confusión. Las cuentas por cobrar están afectadas por dos cosas. La estimación del cobro dudoso de Ajá. la cuenta, o sea, o de la incobrabilidad que antes nosotros llamábamos vulgarmente provisión, ¿no? Sin embargo, es un término correcto porque las provisiones son pasivos, o sea, no pudiera estar a nivel de los activos. Pero también entonces tenemos el otro elemento que es el deterioro del valor de esas partidas como instrumento financiero, como una cuenta por cuatro. Entonces son dos cosas que están ahí, ya va la incobrabilidad, pero entonces también está el deterioro. De hecho, hace mucho tiempo nosotros aquí generamos esa discusión, ¿no? Será lo mismo hablar de deterioro de las cuentas por cobrar y será lo mismo hablar de provisión de las cuentas por cobrar o la incobrabilidad. Entonces, bueno, eso es lo que la norma nos va a ayudar a nosotros a Ya, manejar. Ahora, hay cuentas por cobrar ahorita, hay crédito. ¿cuentas por cobrar? Cuentas por cobrar comerciales, digo yo. Existen en Venezuela, o sea, se maneja. Sí, Sí, todavía todavía queda, pero queda crédito. Claro. pues con la misma, con la,
Todavía hay gente que da crédito. Ahora, nosotros tenemos esa data, nosotros manejamos data de esa. Tú sabes que sería interesante científicamente que los organismos técnicos tuvieran una información al respecto. Yo, por ejemplo, no sé cuántas empresas venezolanas aplican PYME, no sabes. No, no. ¿Cuántas empresas manejan? Puedo decirte cuántas aplican con toda seguridad a gran entidad. Que son las que están en el Bolsa de Valores por lo menos. Exacto, la Mínimo bolsa de 20. valores, sí, por lo menos podría ser fácil. Mínimo ellas. Sí, pero es que no tenemos una data de cuántas empresas hay en el país. Entonces, Sí. por lo tanto, y también está la norma más pequeñita, la de micropymes, Ah, que también están allí, ¿no? Entonces es interesante también conocer esa data como elemento Microempresas. científico, como elemento fíjate, científico técnico. fíjate que uno de los elementos para con el tema cuentas por cobrar es la simplificación que se hace dentro de la normativa, Ujú, que con esta separación de la sección de instrumentos financieros y valor razonable, por ejemplo, o bueno, ya no es la sección 39, la sección, ya no sé cómo decirlo, la norma 39, que cuando uno iba de la primera a la 39 era como que si pasaras de esta a una así sí, claro. terrible, decías la 39, ay, ¿cómo la leo, no? Pero ya la simplificó, pero sí, por supuesto, esta normativa exige o pide lo que es la antigüedad de los activos financieros, el Ujú, vencimiento de pasivos financieros y gestión de riesgo. O sea, un elemento claro, importantísimo que hoy día hay veces que la gente, ¿cuánto está lo que sí, diga el sistema? Si tiene riesgo o no de incobrabilidad de ella, lo que tú acabas de sí, mencionar, y riesgo desde el punto de vista de obtener realmente el cobro, la liquidez completa, pues bueno, debe incorporarla y es un elemento que la normativa ya lo está solicitando ujú, en esta 2025. Entonces, digamos que son cambios que pudiera alguien decir, bueno, son sutiles desde el punto de vista de que, bueno, debiste haberla estado manejando, pero no estaba taxativamente en la norma. Ahora sí lo está. Ahora claro, la normativa te exige que, pues, que todo ese proceso de gestión de riesgo, que es lo que hace que se lleven los estados financieros a un entorno económico como el que tenemos, pues bueno, y ayude justamente para lo que es la toma de decisión. A nivel de inventario es poca no hay mayor, no hay tema, no hay mayor tema de cambio. Seguimos o bajo sea, el ya mismo. a nivel de cambio no hay mucho, pero a nivel de cómo están los inventarios ahorita en Venezuela, Sí, bueno, wow. sí, O bueno. sea, por un tema precisamente del entorno económico que tenemos y de los costos de reposición, que es el dolor de cabeza Tal cual. de las personas, porque debemos de entender que no solamente la contabilidad que nosotros preparamos es solamente para fines de preparar un estado financiero para el SARIN, ¿no? Es que, lo dijimos en el programa anterior, estos estados financieros, la contabilidad que nosotros hacemos es la base para, ¿no? Y hablando de inventario, está algo que es la fijación de los precios, porque tenemos en Venezuela una normativa que regula de alguna manera los precios, ¿no? Los precios justos. ¿Y Ujú. dónde sale esta información? Bueno, la información sale de la contabilidad. Entonces me decía ahorita, bueno, lo vuelvo a repetir ahorita, pero ya hablando de inventario, mira, cómo fui yo ahorita un precio. Este, oye, si yo tengo unos costos históricos o tengo unos costos de cuando reconocí esa partida de inventario, pero si la vendo ahorita, o sea, ¿cómo recupero? Porque hacer la reposición de esa mercancía en este momento, no tengo para hacer la reposición. Está complejo, O porque sea, entonces es claro, un tema complejo. Desde el punto de vista contable está la norma. oye, Efectivamente, la pyme, chévere, no cambió nada, pero wow, sentarse, hacer la medición y evaluación de los inventarios, wow. en estos días en un cliente la estaban auditando y me Pero mandan el informe, financiero, sí, me mandan el informe de auditoría un poco pues, para revisar dentro de los procesos dentro de todo lo que claro, estamos haciendo ahí. Y en el informe de auditoría ahí estaba una nota donde había una calificación porque el inventario estaba llevado a costos promedio. ok. Y yo decía, no entiendo. O sea, no entendía la calificación de por qué se calificaba por la medición Sí, desde el punto de vista de costos promedios, ¿no? Porque al final es un tema es un negocio igual de una distribuidora, compra-venta, mercancías variadas, de alta wow, rotación. Entonces yo decía, pues, no logré entender la calificación, porque bueno, entonces decía, bueno, y que explíqueme, me fui otra vez a la norma, porque aquí como tú lo acabas de decir, claro. uno la estudia y tal, pero a veces wow, que un informe me digan, déjame volverme a la norma para ver qué dice, ¿no? Una eléctrica Que chiquita que no haya es. algo que el costo promedio me lo quitaron. Y obviamente no, no, pues está ahí, sigue estando. Pero que lo que tú acabas de mencionar, en algún momento recuerdo yo al profesor Maldonado en una clase de contabilidad 2 que trabajaba con el método NIFO, el Ah, Next claro. In First Out. Obviamente él lo trabajaba desde el punto de vista financiero, Sí, no claro. lo trabajaba desde el punto de vista contable. Más allá de que en aquel Sí, momento, pues creo que en aquella época, eso fue el siglo pasado,
en el siglo pasado todavía había algunas cosas que no estaban muy claras. Pero el poder tener los inventarios medidos eh, de acuerdo a lo que indica la norma, a veces desde el punto de vista operativo, pues tiene sus temas. Sí, claro. Por la situación económica, no por la norma, no es porque si la norma está bien o está mal, es porque efectivamente tenemos unas circunstancias económicas muy particulares. Dentro de esos elementos que aunque no cambió para los inventarios, sí hay como un refrescamiento en la norma para lo que son depreciaciones y amortizaciones, Ok. que si recuerdan, es posible que no haya impacto, pero es por lo siguiente. ¿Con qué método se deprecian los activos fijos o la propiedad planta y equipo en nuestro país? O ¿Con qué sea, lo elemento? usual. ¿Con qué O sea, método? bueno, los métodos son 3 líneas, Ajá. unidades y acelerado, dígitos. ¿Pero con cuál pero Mira, depreciación? pues obviamente línea recta. Línea recta. O sea, por facilidad, por X. Por Lo X. más económico. Pareciera ser que no hay otro método. Entonces, ¿Y para los intangibles? los intangibles, la Ajá. misma línea. Se va la gente hacia eso, ¿no? A pesar de que hay la equivocación de pensar, Ajá. este, los intangibles tienen también por unidades, etcétera. O sea, Se amortiza sí. igual por otros métodos. Ajá. La normativa la normativa versión 2025, uno de los elementos que elimina Ujú. justamente es la amortización en función a los ingresos que te vayan generando. Ok. Entonces, de alguna manera, y lo hablaba uno más hacia los intangibles, Ujú. porque posiblemente, bueno, el derecho de autor lo voy amortizando en base a la cantidad de libros que vaya vendiendo, y decir algo, ¿no? Sí. Bueno, ya no. Ya va en función a realmente una unidad de tiempo, ya va en función a otros elementos distintos a lo que es la generación o la venta, pues, Sí. que se esté dando por esos derechos, sobre todo hacia el intangible, porque la mayoría de los tangibles, la mayoría, no, a nivel del tangible, pues muchos se van a línea recta, el método de unidades existe, funciona, está permitido, pueden hacerlo, pero efectivamente, pues la mayoría se va por el método de línea recta. Mira, vamos a aclarar un momentico lo de los inventarios. Ajá. ¿Cómo medimos al final los inventarios? Pues bueno, los inventarios al final tienen que medirlos por el valor neto de realización, Sí, ¿verdad? O sea, ese es el final. Más allá del, digamos, el costeo que vayas teniendo en sí. función a, sea que vayas llevando tus inventarios vía FIFO, sea que vayas llevando tus inventarios vía promedio. Porque Sí. obviamente el IFO ya no está. Y NIFO, que en algún momento este señor dijo algo de esto, y sí El, está. claro, un colega nos dice que aclaramos un poquitico eso, que no lo había entendido. Ah, Yo me quise referir es a la forma ahorita, lo financiero, digamos que lo financiero, el operativo. tú sentarte en tu computadora cuando tienes la factura ahí y la fijación de precio, ¿no? Más Siéntate con allá, el de compras. El de bueno, compras te va a decir, Arnoldo, no me lo puedes medir a costo histórico promedio, ni FIFO, claro, nada de eso. El de claro. compras te va a decir el costo de reposición, el de Sí, sí, compras. sí, sí, exacto. Porque efectivamente le está buscando la manera de que con el dinero que estás recaudando de la venta, con ese dinero que te está entrando hoy, por Claro, algo que compraste ayer, puedas comprar el de mañana, claro. desde el punto de vista operativo financiero. Sí, sí. Obviamente en lo contable, Desde el punto de vista de las normas está muy claro. O sea, aquí no, a ver, o valores por FIFO, valores por promedio. el comentario que quise hacer no es porque tenga dudas, porque la norma está muy clara, para eso está la norma. Es cuando tú lo llevas a la práctica en función a todas las cosas que tienes. Funciona todas las cosas que tienes. Eso Sí, fue un comité de finanzas. Qué bueno, por distinto. supuesto. Saludo al amigo Pedro Pacheco. Ajá. Sí. Ah, Pedrito está por ahí. Sí, El amigo Pedro, super Pedro. sí. Pedro ya lo voy a llamar en un rato porque tengo unos clientes por ahí del tema de ganado y todas esas cosas. Y Oye, él es experto en Pedro, esa área. Pedro, súper excelente. Experto en Ujú. esa área. Bueno, mira, digamos que a nivel de los cambios más importantes, dentro de que hay más cambios, pero son más sutiles, de repente son más de forma. Claro. Pero dentro de esos cambios más importantes está lo que ya hemos mencionado hasta el Ujú. momento. Obviamente desde el punto de vista de lo que es la presentación como tal de estados financieros, realmente busca una mayor claridad, existe un orden lógico, hay una conciliación entre pasivos por financiación y los de mayor desglose, o hay mayor desglose en las partidas. Desde el punto de vista de de la sección de valor razonable que la adoramos ahora, bueno, está, hay que leerla, hay que entenderla y entrarle a cómo ubicamos valores razonables con una metodología adecuada bueno, a la organización y a la propia norma, porque la norma te dice cuáles son Sí, las formas en las que vas ubicando esos valores razonables. Desde el punto de vista de instrumentos financieros, el tema de que ya no vamos para la ley 39, gracias a Dios en las pymes,
sino que ya pues de alguna manera te da la propia sección en cómo debes estarlo estableciendo. Y hay muchas guías. La norma ahorita trabaja como con muchos elementos de apoyo. Salieron ahorita unos materiales de apoyo incluso que los emitió el IASB Ujú. en función justamente pues a las aclaratorias que se pudieran estar dando. Y el tema del marco conceptual que se alinea completo el de la plena y el de la plena del año 2018 que en algún momento cuando salió en construcción, en el 2018 Sí. recuerdo mucho que el marco conceptual cuando sale con una sección en construcción, o sea, literal, o sea, en construcción. Bueno, ya no, ya tenemos el marco completo y en base a ese marco conceptual, pues de alguna manera está atada esta normativa del año 2026. Sí, quiero también hacer la aclaratoria, Pedro. Pedro nos decía el tema de la depreciación. Sí, la norma establece que usted coge el método de depreciación que se adecue al, a la distribución o al consumo del beneficio económico del activo, ¿no? Simplemente hicimos mención de cuáles son los métodos y bueno, que a veces por comodidad, por flexibilidad y que es lo que está más cercano a nosotros, es el de línea recta. Obviamente, pero ese patrón de consumo de los beneficios económicos, bueno, ahí es donde está el estudio o lo interesante o lo científico, diría yo, lo técnico, el estudio es. En eso quiero que seamos claros que la norma, vuelvo y repito, está allí. Simplemente es nosotros llevarnos como que a la práctica, ¿no? A la práctica, que es lo que a veces nos cuesta, precisamente en mi punto de vista, desde mi experiencia por lo convulsionado, lo puedo hacer. Sí, bueno, a veces Yo lo exacto. veo, no lo veo muy fácil, ¿no? De verdad Eh, que no lo veo muy fácil. muchas veces, pues, ese tema del costo-beneficio que también lo trae la norma. Al final, el poder establecer de repente en empresas muy pequeñas un método de apreciación distinto al de línea recta, Claro. pues es costoso, pues. O Claro. sea, para el beneficio que de repente te van a dar, digamos, el poder llevar Mucha gente, mucho tiempo, correcto. dinero, o sea, Así es. Entonces, Y también ¿sabes qué? El modelo de negocio y cultura organizacional. Y esto también tendríamos que hablarlo más adelante, ¿no? Porque creo, Merlin, que nosotros hicimos en un congreso en el año 2015, creo que fue, que estábamos hablando o sea, voy a hablar de varias cosas, pudiera ser disperso, pero no, al final, pero con lo que... Ah, claro, ir concretando, no, rápidamente, cultura organizacional con respecto a los, me explico, un estudio, una investigación que yo hice, es muy común que las empresas venezolanas tengan un corte de tipo familiar, o sea, son de corte familiar. Y las empresas de corte familiar tienen una característica muy importante con respecto a esa presentación de los estados financieros. ¿A quién le presento los estados financieros? Distinto a aquellas empresas donde existen mira, yo quiero muchachos. comentar algo con respecto a Sí, eso, porque el hecho de que tengamos compañías frecuentes, que sean familiares, pero que nosotros no conozcamos la norma, eso precisamente entonces nos limita a poder opinar, a poder analizar, a poder recomendar ciertos registros en la contabilidad. Si nosotros no conocemos la norma, que es lo sí, que claro. realmente es digamos, como el propósito, ¿no? No, ¿cómo le recomendamos a una compañía, aunque sea familiar, que registre las cosas como tienen que ser? claro, Imposible, o sea, imposible. Bueno, entonces, hey, pues, aun cuando ellos quieran simplificar sus operaciones, estamos nosotros para y a eso. veces empresas Registro. de un solo accionista, ¿ok? Exactamente. Porque Y nosotros entendemos no que, tenemos que convencer nada más a uno. bueno, o sea, por eso que te estoy diciendo, de repente estamos mentalizados en empresas grandototas, Claro. pero yo te aseguro por lo menos de la avenida, no sé, de la Redoma hacia allá, Yo creo creo que que, muchas son mira, el problema para mí radica en que el contador tiene que conocer la norma, la gerencia también tiene que la conocer. gerencia, pero tú como contador, ahora les explicas. Ah, claro, por supuesto. Ellos Es tu obligación. Quiero Yo creo que, fuera fuera. yo creo que es la obligación y estamos llamados a hacerlo, o sea, hacer el programa, o sea, Contratados como externos. Mira, yo les recomiendo, o que hagan sea, que hagan el programa. se actualizan. Uno tiene laguna, uno tiene olvido, uno se... Tú sabes que uno se la pasa estudiando siempre. O sea, Claro. yo creo que uno puede hacer es un tema en el que la gente, uno dice que conoce de la norma, pues uno, No, ahorita estábamos, María Cristina no está aquí porque está en un curso también de norma. exacto. Y le dije, vamos, María Cristina, vas tú, yo voy después, vamos cuadrando, porque al Claro. final uno siempre está estudiando la norma y lo que no ves hoy lo ves mañana y lo que no leíste hoy que lo entendiste de una manera, epa, de repente mañana, dentro de la situación económica,
pues te lo aclara. Sí. O aún cuando no te está pasando ahorita en la empresa porque no la tienes cliente con esa actividad, más adelante te sale uno con que sí, porque que aparece y tienes que incorporarle esos elementos adicionales, ¿no? Mira, voy a tomar que Pedro está conectado con nosotros y voy a comprometerte, Pedro, para que hagamos a lo mejor un programa nosotros acá y de hablar de normas internacionales con la parte agropecuaria, que es la parte fuerte. Fíjate que muy Pero ese es poco. más específico. No, bueno, pero O más sea, específico, no, 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 pero es hay, bonito. hay mucha gente que de repente, o sea, como esto es tan compleja y más bien No, específica, de bueno, repente no. pero para eso está Pedro, para que nos ayude a nosotros. Pero espérate, pero es que nosotros tenemos empresas que también manejan eso. O sea, que hay empresas para hotel, Claro, empresas de claro. servicio. Lo que pasa es que siempre nos vamos a la empresa Sí. comercializadora No, manufacturera, pero eso acaba de generar algo interesante porque al claro, final es un tema en el que podemos ir más específicos, algunos claro. temas y ya la Genérico y otra generalidad cosa, claro. es específico. Sí. Y en el programa, insisto, el programa de formación está hecho de manera tal que vayan comparando. Y que lo anote, le Norma digo a Pedro que lo 25, anotara. norma jurídica y universidad. Y que efectivamente podamos ir viendo no solamente, todo lo que dije, terrenal, fue que Sí, dije, ¿verdad? terrenal. Esas operaciones terrenales, cómo las aterrizo en la contabilidad. Sí, sí. Porque al final, ajá, sí, muy linda la norma. ¿Qué dice? Ah, ya va. ¿Y cómo es que es el debe y el haber? Sí, ¿Cómo le porque, coloco allí de forma mira, que pueda ser traducido de esa forma? finalmente hay algunas cosas que yo entendí cuando pasé por este proceso de formación. Que nosotros vimos mucho la norma desde el punto de vista, un avión, cuando nosotros nos desprendemos en la turbina, no, ya va, estamos en Venezuela. O sea, sí, Pero es que aquí exactamente. también hay compañías No, pero, dueñas de aviones no, que a veces pero no escucha. te cómo de las cosas. No, No no, tienen no, un pero contador. eso no es lo que te quiero decir. Lo que te quiero decir es tropicalizar esto. O sea, vamos a tropicalizar, porque ¿qué es lo que pasa a veces? Que es la forma como a Y la veces, frecuencia, pues, por no, ejemplo. como nosotros transmitimos el mensaje a veces, que, oye, generamos cosas un poco dificultosas, no sin quitarle el prestigio a la norma, sino Claro. que un poco a veces las personas, pero ¿cómo hago esta cosa? ¿Cómo hacer algo sencillo? Porque mi contabilidad es sencilla. Oye, Porque mi contabilidad es sencilla. y tú con otro activo. Sí, Pero que la claro. gente también tenga partes. Eso es lo que me han dicho las personas, eso es lo que me han dicho las personas, porque a veces ellas están redactadas o conversadas, o las guías que ella trae son de Así que operaciones súper no hace complejas. esto. Claro, entonces, oye, Arnoldo, pero yo tengo un negocito donde vendo empanadas. Sí, sí, O sí. sea, sí, Total, total, sí, sin sí. menospreciarle. Nosotros hace poquito nos comprometimos a hacer un nuevo programa con Claro, respecto a este tema, sí, porque es bien interesante y, insisto, es la base para la contabilidad, claro, para los estados financieros, para tomar decisiones, es la base. Nosotros si no sabemos de normas, yo creo que estamos emitiendo unos estados financieros que no son, o estamos registrando las cosas como probablemente no se deben registrar. Así que tenemos que estar encima de lo que es la base de la contabilidad. Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, los invitamos a que hagan este programa que está de verdad muy completo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Merle, muchas gracias a Arnoldo, Carlos por allá con la parte técnica, muchas gracias también. Así que nosotros nos despedimos entonces hasta el próximo conversatorio. Tengan buenas noches y chao. No no se bajes me aprovecho. de Chao. ¿De acuerdo?